Cuando se cumple el primer aniversario de esa última ofensiva en Gaza, estamos con Yehuda Shaul, que es cofundador de la organización Breaking the Silence, dedicada a recoger testimonios de soldados israelíes que denuncian los abusos cometidos por su ejército. Bienvenido, Yehuda. Gracias por estar con nosotros. Thank you for having me. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué pasó en esa devastadora operación? ¿No hay reglas en estos enfrentamientos? Look, Mire, yo soy un veterano. Serví en el ejército durante la mayor parte de la segunda intifada, 2001-2004. Desde que salí del ejército, soy miembro de Breaking the Silence. Hoy somos casi 1000 exsoldados israelíes que denunciamos y hablamos sobre nuestra experiencia. Desde el final de las operaciones el verano pasado, comenzamos a hablar con los soldados, con los oficiales que estuvieron ahí en Gaza. Y bueno, hemos tenido a varios de ellos. Y lo que he oído que me decían han sido las reglas más permisivas que he oído que se daban a los soldados. Sin duda es una nueva ley la que se llegó ahí. Y por eso en Breaking the Silence pedimos una comisión independiente de investigación en Israel para investigar lo que ocurrió el verano pasado. La gente que tendría que ser investigada no son los soldados de menor categoría, son los generales de mayor rango los que dieron las órdenes. Y esto vino desde lo más alto. Nuestra compañera Yolanda Álvarez habló con uno de los soldados que participó en la operación Margen Protector. Vamos a escuchar su testimonio y al propio Yehuda en este documento. La víspera de la entrada de nuestras fuerzas, el alto mando de nuestro batallón nos dijo, y cito textualmente, a todo civil a menos de 200 metros de vosotros podéis dispararle. Las normas para iniciar el combate eran muy vagas y no intentamos evitar víctimas en el otro lado, nos confiesa este joven israelí, que ha decidido contar su vivencia ante nuestra cámara. Pasó los 50 días que duró la operación Margen Protector en Gaza en un tanque. Su función era disparar al enemigo. Como este testimonio, la organización israelí Breaking the Silence, rompiendo el silencio, ha recogido el de otros 60 soldados y oficiales de distintas unidades que participaron en la ofensiva. Al operar en Gaza, el ejército israelí tiene hoy una nueva doctrina. Ponemos la vida de nuestros soldados delante de cualquier otra cosa. Militarmente se llama riesgo cero para nuestras tropas a toda costa, aun sabiendo que los civiles palestinos pagarán el precio, nos explica Yehuda Shaul. Para el cofundador de la ONG, esa es una de las razones del elevado número de víctimas civiles palestinas, unas 1.500 según la ONU. Otra es el uso de armas poco precisas, como artillería o morteros, en un área tan densamente poblada como la Franja de Gaza. ¿Se puede decir que se violan los derechos humanos sistemáticamente? Mire, toda la ocupación es una violación de los derechos humanos, el derecho de la autodeterminación, y nosotros en Breaking the Silence, mis soldados vienen aquí para decir los palestinos deberían tener los mismos derechos que tenemos nosotros. No estamos en contra de Israel, queremos defender a nuestro país. Daría mi vida por mi país. Pero hay una cosa que pido, quiero que mi ejército sea un instrumento de defensa y no un instrumento de opresión ni de ocupación. Lo que estamos haciendo en los territorios ocupados es hacer que los palestinos nunca sean libres, y eso no está bien. Breaking the Silence, esta organización perseguida en Israel, acaba de publicar el libro negro de la ocupación, este que tengo en mis manos, en castellano. Recoge todos los testimonios y esas denuncias, como nos está contando Yehuda, de los soldados que han estado luchando en el ejército israelí. ¿No tienen ustedes miedo a las represalias? Para decir la verdad, no tengo miedo a represalias. Hay mucho en juego aquí. Creo que lo que está aquí sobre la mesa es ver quiénes somos como pueblo, qué defendemos como sociedad, cuáles son nuestros valores morales. ¿De qué trata Israel en definitiva? Y nosotros decimos que Israel se trata de ser un país democrático y que no tiene que mantener una ocupación prolongada sobre otro pueblo. Así que en cierto sentido, esto lo veo como una continuación de lo que hice en el ejército. Tengo la idea de proteger el país y ahora lucho por lo que creo que tendría que ser mi país. Estuvo al mando de una unidad del ejército israelí en Hebrón, Yehuda nos lo contaba hace un momento, durante los años más duros de la segunda intifada. Un asentamiento donde los abusos de la ocupación son especialmente sangrantes. Vamos a verlo.
Por esta carretera que lleva al centro de Hebrón solo pueden circular coches israelíes. Junto a la tumba de los patriarcas, sagrada para los judíos, y la mezquita Ibrahim para los musulmanes, hay un puesto de policía fronteriza. A estos dos jóvenes palestinos los retienen durante unos minutos. Una vez cruzas este puesto, la separación se hace según la nacionalidad. Los palestinos solo pueden ir por el lado derecho del muro, los no palestinos por el izquierdo. La razón por la que los israelíes tenemos una parte más ancha de la calle es porque nosotros podemos conducir por aquí y ellos solo pueden ir andando, nos explica Yehuda Shaul, que tras su servicio militar en Hebrón fundó Breaking the Silence. Hebrón era el lugar más peligroso para los israelíes al principio de la segunda intifada. Entre junio de 2002 y 2003 mataron a 20 israelíes, pero hay que plantearse si en nombre de la seguridad se puede justificar todo, nos dice Yehuda. Fueron los últimos ataques. Hoy más de 800 judíos viven en asentamientos dentro de la ciudad. Desde 1994 el ejército israelí prohíbe a los palestinos de Hebrón transitar por estas calles o abrir tiendas en lo que era hasta entonces un mercado. Es la primera vez, Yehuda, que entre los testimonios se recogen también los de los colonos, hablando sobre el papel de los colonos, de la impunidad con la que actúan en estos territorios. Bien, sin duda esto forma parte de la realidad con la que te encuentras como soldado en los territorios ocupados. Hay que entender que Cisjordania, según el Estado de Israel, no es Israel. Pero el ejército tenía que proteger a la gente que está ahí. Pero las órdenes que recibimos como soldados sobre el terreno es que estamos ahí para proteger a los colonos. Como soldado, yo estoy en Cisjordania y veo que un colono pega a un palestino y nuestra orden es no intervenir. Lo que puedo hacer es llamar a la policía civil israelí y la policía tampoco hace su trabajo, no porque no quiera, es porque no tienen el apoyo político. Y como soldado he asistido a esto decenas de veces, si no cientos. En Hebrón yo estuve ahí casi un año. Y vi casos que colonos lanzaban piedras a niños palestinos que iban a la escuela, que se pegaban a los palestinos que estaban en la calle, se entraba en las casas de los palestinos y destruían sus propiedades, ordenadores, ventanas. Y la orden que teníamos, se suponía que no teníamos que intervenir, porque ese no es el papel del ejército. Si los palestinos hacían algo mal, por el contrario, sí que les arrestábamos. Dentro de 2 años, en 2017, se van a cumplir ya 50 años de la ocupación. ¿Cómo es posible seguir justificando esto por motivos de seguridad? Mire, incluso el propio ejército entiende que no estamos ahí simplemente por la seguridad de Tel Aviv ni de Jerusalén. Cuando estuve en la frontera del Líbano, mi misión era proteger y defender la frontera norte de Israel. Cuando serví en Hebrón durante 14 meses, ¿sabe lo que decía la misión? Recuerdo cada palabra. 14 meses que me lo decían 2 o 3 veces al día. Proteger y defender a los habitantes de la comunidad judía de Hebrón y la gente que pasaba a esa zona. Bien, esto estaba muy claro. No estamos ahí para defender a Israel. Y ese es el problema. Y eso tiene que acabar. Lo que sí que tenemos es un ejército que durante 48 años ha hecho principalmente una cosa: intentar mantener y preservar nuestro poder militar absoluto en Palestina. Y no quiero equivocarme, el problema no es el ejército, el problema es la misión política que le han pedido que desempeñe el ejército. Cualquier ejército que se le dé la orden de ir a un lugar como Hebrón y que se asegure que muchos colonos tienen derechos y que los palestinos no los tengan, harán lo mismo. Porque la única forma de hacer que la gente te tenga miedo es hacer lo que hacemos. Así cada vez tienen más miedo los palestinos. Y así no hay forma de poner fin a esto. La única forma de salir es irse. Y una de las cosas que solemos decir y hacer en Hebrón es patrullar para que se notase nuestra presencia. La idea es que si los palestinos notaban que el ejército israelí estaba en todos sitios, en todas partes, tendrían miedo de nosotros y no nos atacarían. Y esto es lo que se hace ahora. Empiezan una patrulla nocturna a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Van por las calles de la ciudad antigua, irrumpen en las casas, levantan a las familias, hacen un registro, vuelven a la calle, tiran todo, hacen ruido. Y así es como se pasan las 8 horas de turno.
24 horas al día, 7 días a la semana, desde septiembre de 2000, cuando comenzó la segunda intifada, hasta hoy. No ha parado ni un solo segundo. El objetivo de nuestra misión ahí es garantizar que los palestinos sientan al ejército justo detrás de ellos. Es lo que en el ejército llamamos instaurar la sensación de estar perseguido para los palestinos. Y esto no trata de la seguridad de Israel, trata de mantener la ocupación. Y eso es estamos en contra de eso. Desde Breaking the Silence, ustedes hacen llegar la realidad en los territorios ocupados, tanto dentro como fuera de Israel. ¿Qué dice la sociedad israelí? ¿Hay algún tipo de reacción cuando conocen estos testimonios? El 90% de nuestro trabajo se hace en Israel, por cierto. Hacemos cientos de visitas, de tours con israelíes, llevándolos sobre el terreno a Cisjordania para que vean la realidad de la ocupación. Esta es la historia de Breaking the Silence, es intentar acercar lo que sabemos a la gente, a nuestra sociedad, que son los que nos enviaron allí. Y sí, es cierto, la sociedad israelí no está muy alineada con nosotros, pero esto no es una enfermedad de Israel. El silencio es una epidemia de toda la humanidad. Y como sociedad somos responsables de esto que se ha hecho. Y tiene sentido que intentemos hacer todo lo posible para acabar con ese silencio, pero hay resistencia. Y lo que estamos hablando es de nuestro futuro. Y por eso tenemos que levantarnos y romper el silencio. Así es como salvaremos a nuestro país de este cáncer. ¿Es usted, Yehuda, razonablemente optimista respecto a la paz entre Israel y Palestina? Mire, hay un viejo proverbio judío que dice, si lo puedo traducir de cierta manera, dice que no somos nosotros los que tenemos que acabar el trabajo, pero eso no significa que no tengamos que intentarlo. Esto es una lucha con nuestra sociedad, así que lo haremos cueste lo que cueste. En último término, creo que yo veré el final de la ocupación a lo largo de mi vida y haré todo lo que esté en mi mano para que llegue lo antes posible. Pues ese es un deseo que compartimos desde aquí. Yehuda Shaul, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísima suerte y enhorabuena por su trabajo.